Buen día, nosotros somos alumnos del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc y estamos tomando el curso de Impuestos Personas Físicas. El equipo está conformado por Silvia Miranda, Alexa Ordóñez, Pamela Mancinas y Daniel Molinar y un servidor, Ángel Gallegos. Y nuestro tema a exponer es el capítulo 4 de los ingresos por enajenación de bienes, sección 1 del régimen general. Según el artículo 119, se considera ingreso por enajenación toda transacción de propiedad, adjudicación, aportaciones a sociedades o asociaciones. No se considera ingreso por enajenación los que deriven de la transacción de propiedades de bienes por causa de muerte, donación o fusión de sociedades. Las personas que obtengan ingresos por enajenación de bienes pueden efectuar las deducciones que se refiere al artículo 121 de esta ley. El artículo 120 habla de cómo calcular el impuesto. Dice que primero hay que calcular sobre la ganancia, se divide entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación, que es cuando se vende, siempre y cuando no exceda 20 años. Después, el resultado que se obtenga, conforme a la fracción anterior, será la parte de la ganancia que se resuma a los demás ingresos acumulables del año de calendario que se trate. La parte de la ganancia no acumulable será la que se obtenga de dicha multiplicación por la tasa del impuesto que se obtenga conforme al siguiente párrafo. El contribuyente podrá optar por calcular la tasa que se refiere el párrafo que antecede conforme lo dispuesto en cualquiera de los dos incisos siguientes. El A. Se aplica la tarifa que resulte conforme al artículo 152 de esta ley a la totalidad de los ingresos acumulables obtenidos en el año en que se realizó la enajenación, disminuyendo por las deducciones autorizadas por la propia ley. B. Las tasas promedio que resulten de sumar la tasa calculada conforme a lo previsto en el inciso anterior para los últimos 5 años. Cuando el contribuyente no hubiera obtenido ingresos acumulables o en los cuatro ejercicios previos a aquel en que se realice la enajenación, podrá determinar la tasa promedio a que se requiere en el párrafo anterior con el importe que hubiere tenido que pagar de haber acumulado en cada ejercicio las partes de ganancia por la enajenación de bienes a que se refiere la fracción de este artículo. Cuando el pago se reciba en parcialidades, el impuesto que corresponde a las partes de la ganancia no acumulable se podrá pagar en los años de calendario en los que efectivamente se recibe el ingreso, siempre que el plazo para obtener sea mayor a 18 meses y se garantice el interés fiscal. Las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes podrán efectuar las siguientes deducciones. El costo comprobado de adquisición que se actualizará en los términos del artículo 124 de esta ley. En el caso de bienes inmuebles, el costo actualizado será cuanto menos 10% del monto de la enajenación de que se trate. La diferencia entre el ingreso por la enajenación y las deducciones a que se refiere este artículo será la ganancia sobre la cual, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 120 de esta ley, se calcula el impuesto.
Los contribuyentes que sufran pérdidas en la enajenación de bienes, acciones, partes sociales o certificados de aportación patrimonial emitidos por las sociedades nacionales de crédito disminuirán dichas pérdidas conforme a lo siguiente. Número 1. La pérdida se dividirá entre el número de años transcurridos con la fecha de adquisición y la de enajenación del bien de que se trata. Cuando el número de años transcurridos exceda de 10, solamente se considerarán 10 años. El resultado que se obtenga será la parte de la pérdida que podrá disminuirse de los demás ingresos, excepto de los ingresos a que se refiere el capítulo 1 y 2 de este título, que el contribuyente debe acumular en la declaración anual de ese mismo año en los siguientes 3 años de calendario. La parte de la pérdida no disminuida conforme a la fracción anterior se multiplicará por la tasa del impuesto que corresponda al contribuyente en el año de calendario en que sufra la pérdida. Cuando en la declaración de dicho año no resulte impuesto, se considerará la tasa correspondiente al año de calendario siguiente en el que resulte el impuesto, sin exceder de 3. La tasa que se refiere, la fracción 2 de este artículo, se calculará dividiendo el impuesto a que hubiera correspondido el contribuyente en la declaración anual de que se trata, entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta ley. El costo de adquisición será igual a la contraprestación que se haya pagado para adquirir el bien, sin incluir los intereses ni las erogaciones a que se refiere el artículo anterior. El artículo 124 nos habla de cómo actualizar el costo comprobado de adquisición y, en su caso, el importe de las inversiones deducibles. La fracción número 1 se restará del costo comprobado de adquisición la parte correspondiente al terreno y el resultado será el costo de construcción. Cuando no se pueda efectuar esta separación, se considerará como costo de terreno el 20% del costo que sea total. La fracción 2 es el costo de construcción, deberá disminuirse a razón del 3% anual por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la enajenación. En ningún caso dicho costo será inferior al 20% del costo inicial. Tratándose de bienes muebles distintos de título valor y partes sociales, el costo se disminuirá a razón del 10% anual o del 20% tratándose de vehículos de transporte por cada año transcurrido entre la fecha de adquisición y la de enajenación. En el caso de terrenos, el costo de adquisición se actualizará por el periodo comprendido desde el mes en que se realizó la adquisición y hasta el mes inmediato anterior a aquel en el que se efectúe la enajenación. El artículo 125 nos habla sobre los contribuyentes podrán solicitar la práctica de avalúos por corredor público titulado o instituciones de crédito autorizados por las autoridades fiscales. Dichas autoridades estarán facultadas para practicar, ordenar o tomar en cuenta el avalúo de bien objeto de enajenación y cuando el valor del avalúo exceda en más de un 10% de la contraprestación pactada por la enajenación, el total de diferencia se considerará ingreso del adquiriente en los términos del capítulo 5 del título 4 de esta ley, en cuyo caso se incrementará su costo en el total de la diferencia citada. Tratándose de valores que sean de los que se coloquen entre el gran público inversionista, conforme a las reglas generales que el efecto expide el Servicio de Administración Tributaria, cuando se enajenen fuera de bolsa, las autoridades fiscales considerarán la cotización bursátil del último hecho del día de la enajenación en vez del valor del avalúo. El artículo 126 dice que los contribuyentes que obtengan ingresos por la enajenación de bienes inmuebles efectuarán el pago provisional por cada operación aplicando la tarifa que se determine conforme a lo siguiente. En el párrafo de la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación sin exceder los 20 años.
El resultado que se obtenga conforme a este párrafo será multiplicado por el mismo número de años en que se dividió la ganancia, siendo así el resultado del impuesto que corresponde al pago provisional. Dentro de este mismo título está el artículo 127, que dice que con independencia de lo dispuesto en el artículo 126 de esta ley, los contribuyentes que enajenen terrenos y construcciones efectuarán un pago por cada operación aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los términos de este capítulo, el cual se enterará mediante la declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa, en la cual se encuentra ubicada el inmueble de que se trate. Este impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior será acreditable contra el pago provisional que efectúe por la misma operación en los términos del artículo 126, cuando el pago a que se refiere este artículo exceda el pago provisional, determinando conforme al citado precepto. Únicamente se enterará el impuesto que resulte conforme al citado en el artículo anterior de esta ley, ante la entidad federativa de que se trate. También incluye el artículo 128, que dice que los contribuyentes que obtengan ingresos por enajenación de bienes deberán informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general, a más tardar el día 17 de cada mes inmediato, posterior a aquel en el que se realice la operación de contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata, cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Las referidas reglas de carácter general podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la información a que se refiere este artículo. La información a que se refiere este artículo estará a disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en los términos del segundo párrafo del artículo 69 del Código Fiscal de la Federación. Enajenación de terrenos. Como hemos percibido en líneas anteriores, los terrenos al paso del tiempo, en lugar de perder valor, lo incrementan, por lo tanto no están sujetos a depreciación. Con los siguientes datos vamos a calcular la utilidad o pérdida tanto contable como fiscal del siguiente terreno. La empresa ABC S.A. nos muestra los siguientes informes para que se les sea determinada la utilidad o pérdida contable y fiscal en la venta de sus terrenos. El monto de la inversión fue de 1.200.000, lo compró el 15 de abril del 95 y lo piensa vender el 18 de noviembre del 2001 a un costo de 3.750.000. Vamos en este caso a sacar la utilidad o pérdida contable, que es más sencilla, que es solamente el precio de venta menos mi MOL es igual a la utilidad que en este caso tuvo contable. Para calcular ahora sí lo fiscal, vamos a tomar en este caso octubre del 2001 y abril del 95. Octubre porque es el mes inmediato antes de que realizara esta venta. Ponemos nuestros factores y para sacar el factor de actualización. Entonces a mi monto original le aplico el factor de actualización para sacar un monto actualizado, que en este caso son 3.285.480. Por lo tanto, a nuestro precio de ventas le quitaremos nuestro MOL actualizado para sacar la utilidad fiscal que en este caso tuvo esta venta de terreno. Como fines prácticos, se hace un asiento contable, que en este caso sería nuestra ganancia acumulable en ventas de terreno en un cargo contra una utilidad fiscal en ventas de terrenos en un haber. Para determinar la utilidad o pérdida en activos fijos sería igual.
aplicaríamos contablemente sería nuestro monto original menos la depreciación acumulada para sacar un muy pendiente de deducible histórico que será de 43,000 pesos. Y en la ley nos explica que hay que, en el periodo en el que el bien fue utilizado durante el ejercicio, es el correspondiente de enero a julio del 2001, por lo que dividimos esto en dos para utilizar marzo del 2001, porque es el mes inmediato a la primera mitad. Ahora sí ponemos igual nuestros factores que nos corresponden, sacamos el factor de actualización, le ponemos el monto que nos quedó como actualizado contra el factor de actualización para sacar un muy pendiente de deducir actualizado. Ahora bien, al precio de venta del bien se le resta el MOL, que sería nuestro precio de venta menos el MOL, para sacar una utilidad o una pérdida, que en este caso fue una pérdida ya fiscal. Es recomendable igual hacer un asiento, que en este caso sería cargado una pérdida en ventas de activos fijos contra una deducción por venta de activo fijo abonada para que sea la doble partida. Y por nuestra parte es todo, así que muchas gracias.